Buenos días, yo agradezco a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología por la invitación a compartir con ustedes alguna experiencia sobre lo que hay, lo que dice la literatura sobre vacunación contra pertusis. Pertusis igual es la enfermedad que en América Latina tiene varios nombres, en Colombia la llamamos tosferina o coqueluche. Yo me voy a referir toda la conversación a pertusis. No tengo conflicto de interés para esta presentación y toda la información que les voy a presentar hace parte de una revisión de la literatura realizada por mí. ¿Qué hay en vacunas durante la gestación? Sabemos que los recién nacidos y los lactantes menores de 6 meses son particularmente vulnerables a las infecciones o enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades infecciosas, y también se conoce hace muchos años que la vacunación durante el embarazo es una estrategia que busca proteger a la madre contra algunas enfermedades, al feto y al recién nacido, incrementando concentraciones de anticuerpos específicos en la madre y concentraciones disponibles para paso transplacentario. Este paso, como sabemos, se inicia a partir de la semana 17 de gestación. Esta transmisión de anticuerpos tiene especial importancia en el periodo de mayor susceptibilidad a infecciones, que va desde el nacimiento hasta el periodo en que se inicia protección por los esquemas primarios de vacunación. En todos los países el esquema primario de vacunación contra tosferina se inicia a los 2 meses y termina con tercera dosis a los 6 antes de los refuerzos, y durante las primeras dosis no hay mucha protección al recién nacido. ¿Qué vacunas se recomiendan actualmente en toda embarazada? Sabiendo que esta estrategia va a prevenir contra muchas de estas enfermedades, tenemos protección contra 4 enfermedades: tétanos, difteria, tosferina o pertusis e influenza, tanto A como influenza B. ¿Qué hay en cuanto a pertusis, que es de lo que va a tratar nuestro tema? Es considerada hoy en día la enfermedad prevenible por vacunas más común en Estados Unidos y en muchos países del mundo, sobre todo en países que tienen esquemas muy completos de vacunas con altas coberturas. Es una enfermedad que para nosotros los pediatras es bastante conocida, pero sabemos que solo vemos, como en otras, la punta del iceberg o la punta de la pirámide, ya que solamente más o menos un tercio de los casos se van a reportar y muchos casos no van a consultar. Hay subdiagnósticos, sobre todo en los adultos, en que la enfermedad es atípica. Hoy en día se conoce que 60% de las personas que tienen tosferina van a ser adolescentes o adultos que muchas veces no consultan ni saben que la tienen, pero la gran carga de mortalidad está en los bebés, sobre todo en los menores de 6 meses, en que 50% se hospitaliza, con una mortalidad de los que se hospitalizan alrededor de 60%. La Organización Mundial de la Salud dice que podríamos tener casi 25 millones de casos de una enfermedad prevenible por vacunas en el mundo y 160.000 muertes, todas prácticamente en menores de 5 años, lo que hace que esta enfermedad sea definitivamente un problema muy importante de salud pública. Esto muestra la Organización Mundial de la Salud en 2019, con casos de 2006 a 2018 por 100.000 habitantes, y como vemos en la línea rosada, 1/3 de los casos se van a presentar en menores de 1 año, que son los que además van a morir, y se sabe que el número de muertes por tosferina en toda la región de las Américas supera el número de muertes registradas por cualquier otra enfermedad prevenible por vacunas. Y esto vemos una publicación del MMWR en Estados Unidos que toma casos solamente en los menores de 1 año, y miren cómo el gran carga de enfermedad está en los menores de 2 meses, como vemos en las barras en esta publicación del 2019. Entonces, la mortalidad por pertusis es alta en niños menores de 1 año, con tasas de incidencia de 344 por 100.000, sabiendo que el 90% de los casos y 97% de muertes se producen en este grupo de edad, con una letalidad de 4.7% en los menores de 2 meses, y todavía más alta si solo tomáramos el periodo neonatal,
porque muchas de las muertes ocurren en las primeras semanas de vida. Un estudio realizado en Estados Unidos mostró que 64% de 258 muertes se produjeron antes de las 6 semanas de edad, y todos los niños que fallecieron, y miren que para ser una enfermedad prevenible por vacunas fue un número muy alto de casos, se produjeron antes de las 34 semanas de edad. ¿Qué pasa en los recién nacidos prematuros? En todos los estudios para enfermedades prevenibles por vacunas se encuentra que los prematuros tienen más riesgo tanto de infección como de severidad del cuadro clínico. Y aquí les muestro dos artículos donde ven la línea rosada, esos son los prematuros comparados con recién nacidos a término de la misma edad, y se concluye en los artículos que el riesgo de hospitalizarse por tosferina se incrementa en menos de 2 a más de 6 veces comparado únicamente con recién nacidos a término, y si el prematuro ha nacido con menos de 28 semanas de edad gestacional, el riesgo aumenta todavía más. Voy a hablar un poco del recuento histórico del uso de la TDAP. Esta es la vacuna difteria, tétanos y tosferina o pertussis. Esta es la sigla con que se escribe la vacuna de adultos para diferenciarla de la vacuna para niños, que tiene mayores cantidades de antígeno y tiene algunas de las letras como la D y la P en mayúscula. En 2005 se licenció esta vacuna para su uso en adolescentes y adultos, reconociendo la alta carga de enfermedad que tenía la tosferina y sabiendo que los adolescentes y adultos eran los que se la llevaban a los bebés. Es así como en 2006 la CIP es el Comité Asesor de Vacunas del CDC, recomienda su administración a adolescentes, a mujeres antes del embarazo, y dice que si no fueron vacunadas antes del embarazo deberían vacunarse en el posparto inmediato. En el 2007 hace más énfasis todavía en esa que llamó la estrategia Capullo, que es proteger al recién nacido a través de la vacunación de la madre en el posparto inmediato, y además propone vacunar a todos los que van a estar en contacto estrecho con el neonato, es decir, el núcleo familiar, padres, cuidadores, abuelos. Pero rápidamente se hizo evidencia que esta, fuera de ser una estrategia muy costosa, no fue muy efectiva, porque definitivamente la mamá necesitaba por lo menos 14 días para hacer anticuerpos y podía no los pasaba el recién nacido y podía el recién nacido presentar la enfermedad. Se venía estudiando desde que se aprobaron las vacunas la posibilidad de inmunizar a las madres. Antes del 2011 se estaba haciendo la estrategia Capullo, pero solo anticuerpos antes de las 2 semanas, y en el 2011 se publica la aprobación por la CIP y dice que la vacunación durante el embarazo va a conferir al recién nacido protección por transferencia transplacentaria de anticuerpos, y se aprueba su uso en el embarazo. Esto fue octubre del 2011, y empiezan a aparecer artículos considerándola la primera dosis en el niño. ¿Qué preocupación había? Obviamente introducir una vacuna en el embarazo da mucha preocupación sobre seguridad, es difícil hacer estudios, pero ellos venían en Estados Unidos vacunando a adolescentes, habían logrado una cobertura más o menos de 65%, y se encontró que algunas adolescentes embarazadas refirieron que cuando ellas habían sido vacunadas no sabían que estaban embarazadas, y no se les hizo seguimiento y no se encontró que hubiera ningún problema ni para la mamá ni para su bebé. Empezaron a comparar datos de mujeres embarazadas vacunadas y no vacunadas, e indican que no hubo diferencias en parto prematuro, pequeños para edad gestacional o mortinatos, y es así como el Comité de Vacunas considera que los datos en ese momento no sugerían la presencia de eventos adversos relacionados con la aplicación de esta vacuna, y de manera casi simultánea el Comité de Vacunas de Gran Bretaña, que estaba también preocupado por las altísimas tasas de tosferina en bebés, introdujo la vacuna y dijo no tiene preocupaciones sobre la seguridad del uso de esta vacuna en cualquier etapa del embarazo, y ellos también mostraron que la evidencia existente no les producía preocupación en cuanto a seguridad. Se empezó a vacunar en Estados Unidos en 2012 y en muchos otros países.
En América del Sur varios países la introdujeron en 2013. La Organización Mundial de la Salud, después de que ya sabía que la vacuna estaba cambiando la historia de la tosferina, saca ya su manifiesto oficial en el 2015, un documento de posición sobre la vacunación contra pertussis, y dice que los programas nacionales de inmunización deberían considerarla en embarazada con una dosis de TDAP en el segundo o tercer trimestre del embarazo, esto para 2015. Y simultáneamente aparece esta publicación en la revista Pediatrics que insiste, porque todavía había países en que decían no, mejor vacunemos a la mamá después del parto, en el posparto inmediato, y muestra claramente cómo la estrategia primaria y la mejor es la vacunación materna, y cómo la estrategia capullo, vacunando padres, abuelos, padre y madre, es definitivamente una mala estrategia y produce bajos niveles de protección. También hubo estudios, empezaron a publicarse estudios sobre el paso de anticuerpos al recién nacido y sobre la inmunogenicidad, o sea, la cantidad de anticuerpos que tenía la embarazada vacunada contra pertussis. Aquí les muestro algunos de los estudios. Este primer estudio aparece antes de la aprobación de la vacuna. ¿Y qué concluyen todos los estudios? Que después de inmunizar, más del 90% de las mujeres embarazadas lograron niveles de anticuerpos contra la toxina pertúsica, que es el principal componente antigénico de la Bordetella pertussis, adecuados para protección un mes después de la vacunación, y que además la inmunización materna resultó en concentraciones incrementadas de anticuerpos contra pertussis en recién nacidos y lactantes por transferencia transplacentaria de anticuerpos maternos. También aparecen otros estudios ya midiendo exclusivamente anticuerpos en recién nacidos, y sobre todo este es un estudio muy interesante porque mide anticuerpos en recién nacido prematuros de madres que habían sido vacunadas contra tosferina, y muestra que tuvieron concentraciones más altas de anticuerpos que niños de madres no vacunadas al momento de su primera vacuna, un poco más bajos contra algunos otros de los componentes de la Bordetella, como la hemaglutinina filamentosa, pero sin ninguna repercusión, y sobre todo sin ninguna repercusión después del esquema primario, como les voy a mostrar. Al año siguiente de haber introducido las vacunas en Estados Unidos, se habían introducido en octubre del 2011, en octubre del 2012 sale la recomendación de vacunar en cada embarazo, independientemente de que la gestante haya recibido TDAP en el embarazo anterior y sin importar el tiempo en que haya pasado. Esto en realidad se dio porque una madre que había sido vacunada un año antes en otro embarazo tuvo en el siguiente embarazo un bebé con tosferina, y para ese momento ya se encontró que los estudios de la persistencia de anticuerpos luego de una dosis tienen un pico en adultos sanos. Esto venía siendo estudiado en adultos antes de la embarazada durante el primer mes, pero van bajando en el primer año después de la vacunación. La dinámica en la mujer embarazada es similar, o sea, si fue vacunada en otro embarazo un año antes, es muy posible que al finalizar el nuevo embarazo ya tenga muy bajos niveles de anticuerpos y no alcancen para proteger al bebé, y por eso se sacó la decisión de vacunar en cada embarazo. Solo me voy a referir en esta diapositiva a tétanos. Acuérdense que estamos en las Américas en eliminación de tétanos neonatal. Infortunadamente, en el año de la pandemia han reaparecido casos de tétanos neonatal, y existe hace mucho tiempo la recomendación de recibir vacuna contra el tétanos. Esta está incluida en la vacuna de TDAP. Entonces, lo que se recomienda en este momento es que toda madre reciba al menos una de las dosis durante el embarazo con TDAP. No hay problema en la distancia entre la dosis anterior de tétanos, porque son vacunas que no interfieren una con otra y ambas van a potenciar su protección. La preocupación tal vez más importante, ya lo nombraba antes, es la seguridad de las vacunas durante el embarazo. Aparecen numerosos estudios que incluyen datos del sistema de informe del VAERS, que es el sistema de informe de eventos adversos secundarios a la vacuna, que empiezan a avalar el uso seguro de las vacunas con muy buen seguimiento, y no encontró ninguna preocupación por seguridad de las vacunas, y encuentran que la mayoría de efectos secundarios de la inmunización durante el embarazo son muy leves
y se resuelvan en forma espontánea. Casi todos son locales, dolor en el sitio de aplicación, muy poco efecto sistémico, y es definitivamente una estrategia segura durante la gestación, y esto lo corrobora un tiempo después, en 2017, ya llevaban 5 años vacunando, una revisión sistemática que revisa 21 estudios sobre vacunación en embarazadas y muestra que todos indican que la administración antenatal de la vacuna durante segundo o tercer trimestre no se asocia con efectos adversos ni al feto ni al neonato, y que la consulta por problemas médicos en el embarazo fue similar en el grupo de madres vacunadas que en aquellas que no habían recibido la vacuna. Pasamos a un punto que es de los más importantes, obviamente, y es qué tan efectivas son las vacunas para pertussis en protección. Los primeros estudios, ya les decía, simultáneamente se empezó a vacunar a las embarazadas en Estados Unidos y en Inglaterra, y los primeros estudios sobre efectividad los publican en el Reino Unido y dicen ya muy poco tiempo después de haber empezado a vacunar que la inmunización con TDAP durante el embarazo muestra protección de 9 de cada 10 niños de menos de 3 meses contra la pertussis, y que se asoció desde muy temprano con reducción en hospitalizaciones y enfermedades severas en los niños. Simultáneamente empiezan a aparecer estudios en Australia, Estados Unidos, Inglaterra, sobre la efectividad de la vacunación materna, específicamente en proteger a los bebés en morbimortalidad y hospitalización contra tosferina. Este es el estudio del Reino Unido, menores de 3 meses, efectividad para protección contra la enfermedad 91%, que es muy alta, incluso mucho más alta de lo que tenemos los pediatras en las vacunas que estamos usando, sobre todo con esquemas no completos todavía. Esto sale en Estados Unidos, impacto en el niño, 90% de protección contra pertussis confirmada y 95% efectiva para reducir mortalidad por pertussis. Esto me gustó porque es un estudio que muestra qué pasa en prematuros. Ya les mostré, la carga de enfermedad en prematuros es muy alta y la mortalidad por pertussis en prematuros es altísima, y esta mostró que los prematuros hijos de madres vacunadas tuvieron concentraciones más altas. Ya les hablaba de medición de anticuerpos, pero este estudio también muestra alta protección contra hospitalización y muerte en prematuros, cuyas madres fueron vacunadas por lo menos 14 días antes del parto. Y este es un estudio latinoamericano, es un estudio en Argentina, en que muestra que las vacunas durante el embarazo son efectivas para prevenir pertussis en menores de 2 meses, con efectividad similar administradas en segundo o tercer trimestre. Ya empiezan a verse estudios en que en algunos países vacunan en segundo y en otros en tercer trimestre. Aparece en el 2017 una revisión sistemática de la literatura que toma todos estos estudios previos y dice que la vacunación prenatal induce altas concentraciones de anticuerpos en embarazadas con eficiente transferencia por vía transplacentaria al feto, protege al recién nacido y al lactante en el momento en que es más vulnerable, y definitivamente es una estrategia segura, sin evidencia de efectos adversos en el embarazo ni en el feto, y concluye que para ese momento hay suficiente evidencia, apenas 6 años después de aprobadas las vacunas, en seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacunación prenatal para reducir morbimortalidad en recién nacidos y lactantes menores antes o con las primeras dosis del esquema primario. Y por último, aparece el año pasado esta revisión sistemática de la carga de enfermedad en niños y la efectividad de la inmunización materna contra tosferina. Es muy interesante, una revisión muy larga que se la recomiendo porque hace una revisión de carga de enfermedad por las regiones de salud de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, especialmente tomando datos de Canadá, Argentina, Estados Unidos y México, y algunos otros de países que no han publicado tanto, pero que tienen algunas publicaciones, y lo que encuentra es muy importante: reducción en carga de enfermedad en todos los continentes, de hospitalizaciones y de mortalidad en países donde se ha implementado la inmunización materna, aún con coberturas subóptimas. Nosotros sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que una cobertura óptima es por encima de 85%.
Tristemente para pertussis nunca se ha logrado eso en la embarazada e insiste en la necesidad de implementar coberturas y educar en cuanto a eficacia y efectividad y seguridad de la vacuna para la embarazada y el recién nacido. Aquí les resumo estudios de muchos países del mundo, ahí ven varios en Estados Unidos, en Europa, en España, en el Reino Unido, que muestran la efectividad de la vacunación en todos los países y vemos que aún los que menos muestran para impactar el recién nacido y el lactante menor muestran 70% de protección contra la enfermedad, lo cual es de verdad muy bueno y tenemos ya una casuística muy amplia en estos 7 u 8 años desde que se empezó a vacunar. La siguiente pregunta es, bueno, ¿en qué semana del embarazo debe vacunarse la madre? Cuando se aprobaron las vacunas se habló de la semana 20, después se dijo, como todos ustedes que son ginecobstetras lo saben, que el paso óptimo de anticuerpos empieza un poco más tarde, que sí hay paso desde la semana 16, 17, pero el mayor paso es entre la semana 27 a 32, entonces soportando estos datos se dijo debe vacunarse de la semana 27 a 32, sin embargo empiezan a aparecer artículos que dicen que la vacunación entre la semana 13 a 26 se podría considerar en situaciones especiales. Y esto es bien importante, si hay amenaza de parto prematuro y está la mamá en segundo trimestre, debe vacunarse para permitir que haga anticuerpos por lo menos 14 días antes del parto. Y si la madre se vacunó al inicio del embarazo, también se ha comprobado, ya les decía, hay anticuerpos niveles bastante altos, casi hasta el año. Entonces no es necesario vacunar después de las 13 semanas de gestación. Mamás que se vacunaron empezando la gestación no hay que volverlas a vacunar. Aquí este estudio muestra la importancia del momento de la vacunación y ya les decía, al menos 4 semanas antes del parto, o sea un mes antes, más de 90% de eficacia, esto es medida en el recién nacido, de 1 a 3 semanas casi lo mismo y por lo menos una semana antes del parto, y esto es importante para los prematuros, ya hubo 40% de protección. Empiezan a aparecer artículos diciendo que tal vez es mejor cambiar el momento de vacunación y pasarla no al último trimestre, sino al segundo trimestre. Este estudio muestra 335 mujeres, 122 vacunadas en segundo trimestre y el resto en el tercer trimestre, con una tasa de seropositividad que midieron, que fueron 80%, un poco más alta en las que se vacunaron en segundo trimestre, y concluye que sería mejor vacunar en el segundo trimestre con incremento significativo de anticuerpos, pero este estudio fue considerado que no tenía suficientes datos para decir todos los países deben cambiar, pero sí para dar la tranquilidad de que es seguro y además es bien eficaz vacunar a partir de segundo trimestre. Y aparece a fin del año pasado este estudio que toma todos los pacientes en Inglaterra, las mamás vacunadas entre 2014 y 2018, sobre el debate en el momento óptimo de vacunar a la embarazada, y dice lo que ya les había mostrado, que están apareciendo cada vez más estudios que muestran seguridad de ofrecer vacunas en forma más temprana. Inglaterra venía vacunando desde el 2012 entre la semana 28 a 32 y por estos estudios en el 2016 decide ampliar el rango de semanas en que recomienda la vacuna y dice de la 20 a la 32 y presenta una primera evaluación sobre el impacto del cambio de política en niños hospitalizados y sugieren que la vacunación temprana podría proteger más. No es que no sea buena la vacunación en tercer trimestre, pero obviamente la vacunación más temprana protegió a algunos prematuros que no se hubiera alcanzado la mamá a vacunar cuando tuvo el parto. ¿Y qué pasa ya cuando la mamá no se ha vacunado y llega y le faltan poco tiempo para el parto? Estos lo llaman los artículos inmunización tardía y aunque es preferible, ya les decía, que se administre con suficiente tiempo, siempre debe vacunarse a la madre aunque le falte poco tiempo para el parto. Ya les mostraba que aún una semana antes del parto alcanza a dar 40% de protección.
La siguiente y última pregunta cuando se lanzaron las vacunas es qué va a pasar con los que llamamos los esquemas primarios de los niños si una mamá que se vacunó, los anticuerpos transmitidos por vía placentaria van a interferir con los anticuerpos que va a desarrollar el bebé con su esquema primario. Y el Comité de Vacunas revisa varios artículos y mediciones de anticuerpos y concluye que la corta duración de la interferencia supera el riesgo potencial de cambiar la carga de enfermedad más adelante en la infancia, que se deben completar esquemas y que cuando se aplica la dosis de refuerzo para tosferina o pertussis, que la aplicamos a los 18 meses en casi todos los países, los niños vacunados tienen anticuerpos igual de altos que los niños cuyas madres no recibieron vacuna. Entonces esto no es preocupación. Aquí les muestro, ayer me dijeron que también en República Dominicana están empezando vacunación. Muchos de los países de América Latina la han empezado, no todos con buenas coberturas, ha sido difícil implementarla en todo el país. Sabemos que además la pandemia hizo que cayeran las cargas de enfermedad aún en los niños que tenían cayeran, digo, las coberturas. Aún nosotros, por ejemplo, en Colombia, que estábamos en 92% de cobertura en esquema primario, bajamos a 85% y en algunos sitios todavía más bajo. Aquí les muestro cómo no todos los países tienen el mismo esquema. Algunos vacunan a la semana 26, 28, 27 a 36. México está vacunando desde la semana 20 y va a ser interesante que todos empecemos a publicar datos de qué está pasando con la vacunación a las madres en América Latina. También se sabe que las coberturas de vacuna durante el embarazo, y esto antes de la pandemia, y esto se ha visto, yo sé que va a haber una charla de influenza, que es una vacuna también absolutamente necesaria en el embarazo, y durante la estación influenza 2018-2019, o sea, antes de empezar la pandemia, se miró coberturas de vacuna contra influenza y pertussis en las embarazadas y se vio que solo 50% de las embarazadas estaban vacunadas. Es posible que con la pandemia esto haya caído aún más, y 3/4 de las embarazadas refirieron haber recibido recomendación de vacunas, pero una cuarta parte no sabía que se tenían que vacunar durante el embarazo. Y este mismo estudio vio que las que fueron referidas por personal de salud mostraron más aceptación, pero 30% de ellas, a pesar de haber recibido recomendación, no fueron vacunadas. Esto es una gran preocupación que tenemos en este momento, no solo en embarazadas, en niños, y ni siquiera hablando de vacuna contra el COVID, los antivacunas, la gente que no cree en las vacunas, toda la infodemia que nos ha llevado a que mucha gente crea más en información que no es verdadera. Aquí muestran el estudio, lo que ven en color naranja son los motivos por los que no se vacunaron específicamente naranja contra pertussis, y fíjense que son muchos: preocupación sobre efectos laterales para ella, para el bebé, o no les dijeron, o no creen en las vacunas, o definitivamente no creen que esta vaya a ser una enfermedad grave. Mucha gente ha oído que pertussis o tosferina era una enfermedad de la antigüedad, a pesar de la importante carga que seguimos teniendo. ¿Qué podemos concluir? Que la pertussis es hoy en día la enfermedad prevenible por vacunas más frecuente y causa definitivamente importante morbilidad y mortalidad en lactantes menores de 6 meses, que la vacunación en segundo o tercer trimestre es segura para la madre, para el feto y para el bebé, y es una estrategia comprobada, ya lo vimos en todos los estudios de efectividad, para prevenir la enfermedad en el recién nacido y lactante menor de 6 meses, quien todavía no puede ser vacunado, por lo menos con el esquema completo y contra sus complicaciones, y que la vacunación, y aquí incluye también influenza, en la embarazada es una intervención vital y debe ser un compromiso de todos nosotros. Sabemos que en América Latina sí es muy cierto que los ginecobstetras la están recomendando, incluso más que en algunos países europeos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grupos duros antivacunas que no la recomiendan, pero todos debemos hacer el esfuerzo para mejorar coberturas. Muchas gracias.